Ahora sí empezamos con nuestro primer invitado, el economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por aceptar la invitación a Ecuador en Directo. Bienvenido. Gracias, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en las distintas radios, en las distintas plataformas, a nivel nacional, a nivel de la provincia de Manabí, a nivel internacional. Un gusto dialogar con usted. Gracias, economista. A ver, economista, 100 días se cumplieron justamente del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo evaluar la política económica de este gobierno? La política económica se evalúa desde la perspectiva de las personas, de su bienestar, de cómo se encuentran, de cómo está su situación de empleo, cómo está su situación de consumo, cómo está su situación de endeudamiento. Y a la luz de lo que está sucediendo en el Ecuador, esas cosas que estoy mencionando son un desastre familiar, un desastre de las provincias, de las localidades, de los territorios, un desastre nacional. La mayor parte de los ecuatorianos se encuentran en una situación económica de alta vulnerabilidad. Han perdido el empleo, han perdido el ingreso, han perdido su capacidad de consumo. Hay estudios que dicen que han tenido que disminuir el consumo calórico por falta de ingreso. La situación de endeudamiento de las familias es gigantesca. Están enfrentando incluso juicios coactivos en los que podrían perder sus departamentos o algunos bienes que han adquirido porque no los pueden pagar. Entonces, cara a lo que sucede con los ecuatorianos, con las familias ecuatorianas, los 100 días desde el punto de vista económico son un desastre. Economista, pero los medios de comunicación y algunos actores políticos hablan de que el país está viviendo momentos de cambios y que las cosas marchan bien. ¿A quién creer todo lo que nos dicen? Es que seguramente para alguna gente sí marcha bien. Fíjese usted que ha sido promocionado como algo extremadamente positivo el que haya bajado el riesgo país del Ecuador. ¿Qué es el riesgo país? Es la percepción de riesgo que tienen los tenedores de deuda del Ecuador. O sea, los grupos financieros internacionales, algunos nacionales incluso, que tenían temor de que el Ecuador no pague la deuda, de que no les pague sus acreencias, etcétera. Esas personas, cuando llega Guillermo Lasso, se sienten muy contentas porque saben que el gobierno de Lasso va en primer lugar a pagarles. Y de hecho, cuando uno empieza a ver qué tiene la proforma presupuestaria, por ejemplo, que enviaron a la Asamblea en días pasados, que además viola algunas leyes y viola la Constitución, lo primero que vemos es que se garantiza, por ejemplo, el pago para arbitrajes internacionales. ¿Cómo no van a estar contentos los mercados internacionales que saben que les van a pagar la deuda? Los empresarios que han ganado de una manera bastante ilegítima arbitrajes en el CIADI en Washington, ¿cómo no van a estar contentos porque se les está diciendo a ellos sí les vamos a pagar? Claro, la pregunta es ¿a costa de quién? ¿A costa de la salud? ¿A costa de la educación? ¿A costa de la seguridad? ¿A costa del agroecuatoriano? ¿A costa del fomento productivo y de miles de empresas pequeñas, medianas e incluso grandes del Ecuador? ¿A costa entonces de la mayor parte de la población nacional? Claro, esos grupos pequeños, financieros, ligados a los arbitrajes internacionales, a los bufetes de abogados que lucran del negocio de los arbitrajes, están contentísimos, porque les han dicho, a ustedes sí les vamos a pagar y en primer lugar. Claro, y escuchar al presidente de la República, pues que incluso hay que seguir aumentando la reserva internacional, pues mientras que el país está en crisis, no hay movimiento económico interno, pero sí se quiere, incluso algunos hablan de que esos $1.000 millones que no sé si ya ingresaron, los iban también a destinar para la reserva internacional. ¿Hasta qué punto es bueno que el Ecuador incremente la reserva internacional? Sin embargo, en el país no hay circulantes. Bueno, aquí es una cuestión de sentido común. Es como que una familia tiene una serie de necesidades. Pagar la pensión de los chicos, asistir a gastos médicos porque alguien está enfermo en la familia, comprar alimentos, pagar el arriendo de la casa, movilizarse, ya. Todas esas son necesidades familiares. Imagínese usted una familia que tiene todas esas necesidades
y que el padre de familia o la madre de familia anuncia y dice, vamos a tener $1,000 en el banco y no los vamos a tocar, sino solo en situaciones de crisis, en situaciones especiales. ¿Qué situación más especial que es la que está viviendo el Ecuador? El Ecuador está viviendo una época todavía de pandemia o de post-pandemia, si usted quiere, en la cual los problemas se han multiplicado. Las personas no solo se han enfermado, no solo han muerto muchísimos ecuatorianos en demasía frente a otros momentos de la historia. Son más de 60,000 fallecidos en exceso frente a otros años. Son más de 400,000 contagiados, personas que tienen secuelas de la enfermedad. Pero además de esas secuelas y de esa situación humanitaria de fallecimientos, de enfermedad, tiene todo el problema económico. ¿Qué más crisis que esta? Entonces, cuando entra un financiamiento que además está previsto precisamente para enfrentar las crisis y le dicen a usted, vamos a parquear, a congelar ese financiamiento en la reserva internacional que tiene el Ecuador para momentos de crisis, es que no hay coherencia, no hay sindéresis. Este es el momento de utilizar esos recursos para mejorar la situación de los ecuatorianos. Ahora, eso no es gratuito, digamos. El que quieran mejorar la reserva es precisamente para bajar esa percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque la reserva sirve para hacer frente a los pagos de capital o de intereses de la deuda, por ejemplo. Entonces, no es un asunto gratuito. ¿Cuántos millones tiene el Ecuador en la reserva internacional en este momento? Debe ser alrededor de unos 3,000 millones de dólares, ¿no? De esos 1,000 millones de dólares de lo que ha anunciado el gobierno, y eso también sería bueno saber con más precisión, una parte de los 1,000 millones que ha entrado por esta emisión extraordinaria que hizo el Fondo Monetario Internacional de Derechos Especiales de Giro, que es la moneda de reserva que tenemos todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. La mitad, ha dicho, se va a utilizar para ciertos gastos, ciertas inversiones, se ha dicho. No se sabe exactamente cuáles. Realmente para el Ecuador lo necesario sería utilizar esos ingresos para dinamizar la economía, precisamente para lo que usted decía, para que exista liquidez en la economía, para que las empresas, las familias, los ecuatorianos puedan empezar nuevamente a mover la economía, a mover esta rueda que está parada. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un organismo muy serio, ha dicho que entre los países que menos van a crecer en la región está el Ecuador. Se espera un crecimiento muy modesto para este año, y las cifras que entregaba el propio ministro de Economía, Simón Cueva, en días pasados, eran extremadamente preocupantes. Un pequeño crecimiento de alrededor del 3% para este año, y luego otra vez un crecimiento bastante más pequeño, una suerte de estancamiento de la economía en los próximos 4 años. Solo en el 2025 se recuperaría la actividad del año 2019, y recordemos que en el año 2019 ya la actividad estaba caída con respecto al año 2014. O sea, tardaríamos 10 años en recuperar la actividad económica. Eso es simplemente inaceptable. Economista, justamente he podido ver algunos comentarios de algunos periodistas, yo diría voceros del gobierno, en el caso de Carlos Vera. Él ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje que dice que el gobierno ha cumplido con todos, con los empresarios y todos, pero los empresarios son inconsecuentes con el gobierno porque se suponía que con el gobierno de Lasso iba a haber una reactivación económica, que las cosas iban a estar mejor, que iban a traer esos recursos que tienen en la banca internacional o en la banca del exterior, pero hasta el momento no ha venido ese recurso. Cerca de 30,000 millones de dólares que se anunciaban que podrían retornar, no llegan. Mire, hay publicistas en realidad que no son periodistas, son publicistas, son personas que se han dedicado a hacer una oda al gobierno, ¿no? A echarle flores al gobierno, a mirar que todo lo que hace está bien. No están cumpliendo con su tarea de informar. La información surge de la situación de las personas. Mire lo que ha pasado en estos meses, ¿no? Este problema de el chulco nuevamente en vigencia, como la época del notario Cabrera,
ahora, aquí en estos meses. Eso no es gratuito. Eso es porque la desesperanza y la situación de presión que sufren las familias es gigantesca. No están pudiendo hacer frente. Entonces el gobierno no ha cumplido con esas personas. ¿Qué ofreció, por ejemplo, en campaña Guillermo Lasso? Ofreció créditos al 1% y a 30 años. Ofreció aliviar las deudas de los ecuatorianos bajando la tasa de interés de los bancos. ¿Qué hizo? Les exhortó a los bancos a que bajen la tasa de interés. Les pidió. ¿Qué le dijeron los bancos? No, simplemente no. Eso no puede hacerse de una manera discrecional y voluntaria. Tiene que ser medidas de política pública, ¿Y de quién depende eso, economista? ¿De que se bajen las tasas de interés? Obviamente, si usted tiene un banco central que empieza a abdicar potestades, ¿no? Y dice, no, ya no vamos a fijar una tasa mínima, en cumplimiento con las ofertas o con los compromisos que llegaron con el Fondo Monetario Internacional. Dicen, ya no vamos a fijar tasas mínimas. Entonces, claro, los bancos están en posibilidad de fijar tasas mínimas, comisiones adicionales, recargos, multas o lo que sea, costos de servicios, etcétera. Y eso lo que hace es encarecer aún más el costo del dinero, encarecer la deuda que ya tienen muchos ecuatorianos. La cartera vencida, que es lo que se deja de pagar de créditos anteriores, de créditos de tarjetas de crédito, etcétera, ha aumentado en el país. Y no aumenta porque la gente no quiera pagar, es porque no lo puede hacer. No lo puede hacer. Ha perdido ingreso y no va a seguir sacrificando consumo. Consumo además fundamental, consumo básico, alimentos, vestidos, educación. Hay familias ecuatorianas de clase media que han tenido que retirar a los estudiantes, a sus hijos, de las escuelas y colegios porque no pueden pagar las pensiones. Entonces, se está viviendo un escenario extremadamente complejo para los ecuatorianos en su gran mayoría. ¿Qué se debe hacer, economista, para que la cosa cambie? Responder a las necesidades de la gente, poner a la gente en primer lugar. ¿Qué significaría eso? Lo que estamos diciendo, exactamente eso. Mejorar la situación de endeudamiento de las familias. Por ejemplo, generando un plazo, congelando las cuotas mensuales de las personas para que puedan hacer frente a sus deudas. Primero. Segundo, generar toda una política de reactivación del empleo. ¿Qué ha dicho el presidente Lasso? Que va a continuar con medidas de austeridad. La austeridad lo que hace es contraer el empleo, contraer la inversión, contraer el gasto. Si se tiene medidas graves de austeridad, no va a haber empleo. Es más, las personas que tienen van a ser despedidas de sus trabajos. Esas son medidas de austeridad. No necesita eso el Ecuador. ¿Qué más se necesitaría? Favorecer los ámbitos del desempeño público que están más conmocionados. La salud. Contratar más médicos, más enfermeras, más promotores de salud, comprar insumos, fortalecer la capacidad operativa de los hospitales que están ya instalados, pero que no tienen capacidad operativa. El tema de la educación, ¿qué han anunciado con la nueva ley? Que van a reducir el presupuesto para las universidades públicas y el financiamiento para todas las universidades, reduciendo, por ejemplo, las becas en un momento en que las familias no pueden pagar la colegiatura universitaria de sus hijos. Entonces, hay ámbitos que no podrían dejar de atenderse y que en nombre de esta tal austeridad se lo está dejando de hacer. Eso debería ponerse por delante. Correcto. Hay una serie de situaciones que en este momento, pues, mucha familia no tiene ni siquiera para sostener los alimentos. Hay otra cosa, que se sigue pensando en reducir el tamaño del Estado, se sigue pensando en eliminar empresas públicas, instituciones públicas, por el tema de la austeridad. Bueno, este tema de la austeridad no es de este gobierno, sino desde el gobierno anterior, y producto de eso, pues se eliminaron incluso hasta ministerios que después de todo eso hemos tenido consecuencias fatales. El caso de la crisis carcelaria que tiene el país hasta el momento, cuántas personas han muerto. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, y bueno, con el pretexto de que el tamaño del Estado hay que reducirlo, pero ¿a qué costo, pues, economista? Y además con una doble moral, porque se habla de reducir el tamaño del Estado,
y usted cuando mira la proforma presupuestaria, observa que hay una gran cantidad todavía de gasto tributario, que son incentivos, que son subsidios a determinados sectores, normalmente sectores empresariales de alto ingreso. Entonces, es bueno los subsidios para los más ricos, pero es malo los subsidios para los pobres. Con esa lógica, por ejemplo, se sigue el aumento mensual de los combustibles, que tiene un impacto obviamente permanente en el incremento de precios de consumo de las personas. Ya estamos con niveles de precio de combustible similares a los de los Estados Unidos, en algunos casos incluso mayores, porque en los Estados Unidos oscila el precio de los combustibles, en el caso del Ecuador solamente sube, y además en el caso de los Estados Unidos es con respecto a un ingreso, a un salario mucho más alto que el que existe en el Ecuador. Entonces, si están igualando los precios de los combustibles, debería igualarse también los ingresos y los salarios de las personas, cosa que no se ha hecho. El asunto que usted menciona, la famosa austeridad que se la reduce a la reducción del Estado, valga la redundancia, ¿no? Es absolutamente reduccionista. Austeridad significa votar trabajadores, disminuir instituciones y con eso vulnerar situaciones sociales graves como la carcelaria, la de la seguridad. La situación de inseguridad que está viviendo la ciudadanía en el Ecuador es desesperante. En todas las ciudades por las que usted va, hay hechos de violencia y de sangre que hace poco no existían. En la costa, en la sierra, en la Amazonía, en todo el país. Una situación de vulnerabilidad física de las personas del momento de salir a la calle, de encontrarse en sus casas, de los negocios, que se sienten totalmente desprotegidos. ¿Por qué? Porque se ha disminuido la presencia del Estado a través de instituciones como la que usted mencionaba en esos ámbitos. Entonces, no se está compadeciendo las necesidades sociales de las personas con la política pública, ¿no? Es como que la política pública va por un andarivel totalmente distinto. No se ha detenido, por ejemplo, la agenda de privatización de los activos públicos. Continúan los intentos de privatizar el petróleo, el Banco del Pacífico, la CNT, las hidroeléctricas, ¿no? Cumpliendo, obviamente, con una agenda que está más vinculada a los intereses y a los negocios que a las necesidades de las personas. Economista, yo creo que la gente también, o el gobierno, no sé si el gobierno tenga la capacidad de declarar tal vez una moratoria a la gente que tiene deudas con la banca. Porque así como se les ha dado incentivos tributarios a las grandes empresas, yo creería desde mi punto de vista, yo no sé si estoy equivocado y si estoy equivocado corríjame, el gobierno podría hacerlo tal vez. Asimismo como a la banca se le dio cerca de 4.000 millones de dólares, si no me equivoco, en incentivos tributarios no me recuerdo cómo fue que les condonaron tantas deudas a muchos empresarios que tenían con el Estado, que si no me equivoco fueron cerca de 4.000 millones de dólares. Efectivamente, fue un gran perdón de las multas, recargos, intereses por no pago de impuestos de las más grandes empresas que hay en el Ecuador. No fueron las pequeñas, no fueron los profesionales a los cuales simplemente se les impide trabajar si no han pagado sus impuestos del mes, ¿no? Si no han pagado el IVA o no han pagado el impuesto a la renta. Se les impide trabajar, no se les permite emitir facturas. No, fueron a las grandes empresas y fue una cantidad exorbitante, alrededor de 3.000 millones, más las deudas con el IES, 4.000 millones, una cosa gigantesca. Efectivamente, otros países en la región, también dolarizado, como es el caso de El Salvador, ¿no? País dolarizado como el Ecuador, mucho más pequeño, con una economía más pequeña, el gobierno desde el principio de la pandemia en ese país lo que hizo es prolongar los periodos de pago de las deudas, y no solo las deudas bancarias, sino las deudas con los proveedores de servicios públicos, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, para 2 años hacia adelante, congelando cuotas, evitando que haya recargos, evitando que haya intereses de mora sobre los pagos no realizados, etcétera. Se alivió de alguna manera la presión sobre las personas, pero eso requiere política pública, no es un acto discrecional de pedirle a un banco que por favorcito le disminuyan la cuota o que no le cobren o que no le ejecuten determinada garantía. No, se trata de una política pública en la cual lo que esté por delante es la defensa de la economía familiar. Y decir, pues, si la gente tiene deudas con proveedores de servicios, con los bancos, con el IES, bueno,
Se va a dar un tiempo perentorio en el que el gobierno genere una política de empleo y de ingreso. Porque si es que no genera política de empleo y de ingreso, ¿con qué dinero la gente puede hacerse cargo de esas deudas? ¿No? Entonces, una política de esa naturaleza no ha habido, no la hay, y es lo que debería estar en primer lugar, poniendo a su pueblo en primer lugar, lo que le corresponde a cualquier gobierno de hacer. ¿En qué ha cumplido el gobierno de Guillermo Lasso en estos 100 días, economista? ¿Y en qué no ha cumplido? Yo creo que básicamente ha cumplido con esa expectativa de los grandes capitales de tener un gobierno que les está dando señales de que pase lo que pase con la gente en el Ecuador, esos ámbitos del pago a los grandes capitales financieros, a los negocios de los arbitrajes se los van a hacer. Se ha cumplido inercialmente con el proceso de vacunación, lo cual por lo demás no es ninguna hazaña, pues vemos que todos los gobiernos de la región con esta dinámica que empiezan a tener ya las producciones de vacunas a nivel internacional, que ya no hay la escasez que había al principio, etcétera, han venido cumpliendo. Entonces, eso se está logrando en el país. No hay datos precisos de cuántas personas ya han sido vacunadas, ¿no? Pero eso al parecer se está cumpliendo. Pero hay ofertas que hizo el presidente Lasso en campaña que son muy importantes, que no se han cumplido. El precio mínimo de sustentación del arroz, el apoyo al agro en la sierra y en la costa. Hemos visto más bien protestas de agricultores, tanto en la sierra como en la costa, quejándose de que la situación de postergación que ya se vivía en el gobierno de Moreno, se continúa en el gobierno de Lasso, no se ha cumplido. El tema del acceso de los estudiantes a las universidades. En algún momento incluso Lasso llegó a ofrecer en campaña el acceso libre y gratuito, que estamos viendo en esta pretensión de nueva ley, disminución de las rentas a las universidades. El cumplimiento con los maestros. No se lo ha realizado. Se tuvo en el Ecuador hace poco una huelga de hambre de los maestros, a los cuales prácticamente ni siquiera se les daba el espacio en los medios, se los invisibilizó completamente. Y el gobierno no fue sensible con eso. Hay una serie de ofertas en ese ámbito que no se están cumpliendo, pero claro, se anuncia, eso sí, una ley de flexibilidad laboral, se anuncia una disminución de las pensiones a los trabajadores jubilados, ¿no? Se anuncia una ley tributaria que probablemente van a querer gravar con impuestos a las personas que ganan menos de 900 o hasta $900, de $900 en adelante. Es decir, seguir golpeando a las clases trabajadoras, a las clases medias, en desmedro de una situación económica que ya es vulnerable, ¿no? Y en el tema gobernabilidad, bueno, en estos meses prácticamente ha estado gobernando vía decreto, ¿no? Se habla posiblemente cuando ya tenga que aprobar leyes que le interesan o que propuso tal vez este gobierno en campaña, pues se le va a hacer difícil porque si nos hemos dado cuenta en estos últimos días hay una mayoría dentro de la asamblea que a veces tiene y a veces no tiene, media endeble el gobierno de Lasso. ¿Cómo va a gobernar en los próximos meses? Pachacuti estamos viendo que de a poco se le está abriendo, hay proyectos de ley que tal vez los apoya y hay proyectos que no los apoya. Los social cristianos puede ser que apoyen ciertos proyectos de ley porque van por la misma línea, aunque no están aliados en este momento. Se habla posiblemente incluso de una muerte cruzada que podría darse en los próximos meses en caso de que no tenga gobernabilidad el presidente Lasso. Bueno, el gobierno de Lasso desde el principio generó una desconfianza política el momento en el que rompió un acuerdo que estaba ya dado con el Partido Social Cristiano y con el bloque de UNES. Te recordará que para la administración de la Asamblea se vulneró ese acuerdo y no se cumplió con compromisos políticos y eso tiene un costo. Un costo obviamente que ha significado que el gobierno tenga una suerte de orfandad en la Asamblea y que se vea obligado a entregar otra vez favores a cambio de votos. Se ha negado desde el ámbito oficial que eso es así, pero están empezando a salir los escándalos de favores políticos a cambio de favores económicos. Se lo ha visto. Ahora,
el gobernar mediante decreto es peligroso. Porque ¿qué ha pasado en estos pocos días, en estas semanas? Que el presidente Lasso en sus decretos ha vulnerado incluso la Constitución y la ley. Por ejemplo, en este decreto de regreso al Centro Internacional de Arbitrajes. Si eso viola directamente la Constitución. El artículo 422 es clarísimo. Prohíbe los arbitrajes, la cesión de jurisdicción nacional para arbitrajes de tipo comercial, y se lo ha hecho. El intento de modificar las leyes petroleras mediante decreto, con anuncios rimbombantes de que se va a llegar al 1 millón de barriles de producción de 1 millón de barriles por día. Sale el ministro de Economía y dice, eso es imposible, no vamos a lograr sino un incremento de apenas del 8% de producción petrolera. Entonces es bastante peligroso porque efectivamente vulnera más la institucionalidad, vulnera nuestra normativa legal, no se resuelven los problemas, ¿no? Y además tiene un escenario político muy complejo, en el que, por ejemplo, si se irían a la muerte cruzada, podría ser incluso un boomerang para el gobierno. Ante el incumplimiento de sus ofertas, probablemente también ha perdido capital político. Pero si es que se da la muerte cruzada, el presidente Lasso se quedaría gobernando durante casi 6 meses con decretos y podría aprobar lo que él quiera. Efectivamente, podría ser un cálculo de muy corto plazo en el cual sacrifique la pérdida de tantos años anhelada por el presidente Lasso, por Guillermo Lasso, a cambio de tener un espacio prácticamente de gobernar vía solamente ejecutivo, sin la fiscalización de la Asamblea, sin la presencia democrática en la Asamblea. Entonces, sacrificar el cortísimo plazo en el cual se intentarían resolver algunos de los negocios que están largamente en la carpeta de la oligarquía ecuatoriana a cambio de su triunfo en las urnas. Podría darse, bueno, hay autoridades que han dicho que no se lo va a hacer así, que no van a ir a una muerte cruzada, pero bueno, eso es una de las posibilidades que tiene por la Constitución cualquier gobierno. Economista, en el tema de Cancillería, me gustaría escuchar de su parte el criterio de lo que ha pasado con Pascual del Sciopo, el embajador que iba a España y que al final pues terminó enviando su renuncia. Bueno, ha sido un debut y despedida, además por un hecho que no es menor. Una presión extremada de un grupo de extrema derecha español, que es Vox, que impulsó la firma de una carta con políticos ecuatorianos que la firmaron. Allí estaba Otto Sonnenholzer, estaba el candidato Freire, que fue candidato a la presidencia, estaba el diputado Torres del Partido Social Cristiano y otros personajes que firmaron esa carta de la extrema derecha española. Sale a la luz estas declaraciones del embajador recién nombrado, ¿no? Que además sale junto con otros elementos graves, si es que son verdad, que tenía una firma offshore en un paraíso fiscal a nombre de su esposa que no se había declarado y cosas de ese estilo, que además van en contra de la ley, porque ningún funcionario público puede tener capitales en paraísos fiscales. Eso se aprobó en una consulta popular en el año 2017 que está en vigencia. Entonces sale este escándalo político por un lado y también personal, si es que es verdad, del embajador y su esposa, y evidentemente fue un debut y despedida del embajador en España, que no pudo hacerse cargo ni políticamente ni personalmente de su cargo. O sea, Pascual del Sciopo no le fue bien alejarse del Partido Social Cristiano, aliarse a Lasso, después de haber sido el director o presidente del Partido Social Cristiano durante muchos años. Bueno, yo no voy a juzgar realmente las acciones de personas de otros partidos, ¿no? Eso responde a su postura ética y a su postura política, pero a claras luces lo que sucedió es que el momento en el cual opta
por ser el embajador del gobierno de Guillermo Lasso, alejándose de su partido en el momento en el cual el partido al que él se pertenecía, incluso, si no me equivoco, era su representante, entra en contradicción y en conflicto con el gobierno, no pagó bien, no le pagó bien y además de un probable error político que cometió, de una serie de presiones a las cuales se vio en un momento determinado compelido el funcionario, más este tema grave, que no hay que soslayarlo. Si es que es verdad que tenía activos en paraísos fiscales, no podía ser funcionario público. Simplemente, y eso no se lo ha puesto en el mismo nivel que el problema del chisme político, digámoslo así. Ahí había una violación de principio, de una situación personal. Personas que tienen activos en paraísos fiscales no pueden cumplir con funciones públicas. Eso está aprobado. Es una ley de la República y se hizo tabla rasa, como se la hizo en su momento por parte, por ejemplo, del anterior vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en la cual muchas veces se había anunciado que estaba en una situación en la que tenía activos en paraísos fiscales y simplemente se hizo tabla rasa, siguió manteniendo su situación como de funcionario público, como vicepresidente, y no se cumplió con la ley. Entonces, hay que poner en el énfasis en que aquí también había una violación de la ley, el momento en el cual no estaba cumpliendo con las condiciones que debe cumplir todo funcionario público, como es esta, de no tener activos en paraísos fiscales. Para este diálogo, me gustaría escuchar su lectura sobre el aumento progresivo de los combustibles, de los precios de los combustibles, que creo que para mí, desde mi punto de vista como persona, yo creería que tal vez fue en el peor momento que se haya hecho esto a través de vía decreto, que empezó con el presidente Moreno, que parecería que hubo un acuerdo con el gobierno entrante, que ya como que se veía venir esta situación, de que se siga aumentando el precio durante todos los meses. Todavía el precio no llega a los valores que tal vez esperamos, ¿no? Se habla de que la gasolina o el diésel va a llegar a 2,50, sería el precio internacional. En este momento lo tenemos a $1,60 el precio del diésel. Pero ¿qué pasaría de aquí a unos 8 meses cuando ya el diésel esté a 2,60, 2,50? ¿Cómo va a ser el impacto en la economía del país y en más que todo la gente pobre, economista? Ya está haciendo, acordémonos que las gigantescas manifestaciones populares de octubre del 2019 se producen por un intento de eliminar los subsidios a los combustibles y generan el virtual incendio del país. No solo de la capital de la República, sino de todas las ciudades del país. Fue una movilización nacional, fue una muestra de protesta nacional en contra de un hecho económico que iba a afectar obviamente a segmentos sociales, especialmente los más vulnerables. El gobierno de Moreno encontró un atajo. No lo hizo como fue el hecho que provocó las manifestaciones de octubre, pero inició desde el año pasado, si no me equivoco, desde julio del año pasado, un incremento mensual de los combustibles que no ha cesado y que obviamente mes a mes golpea fuertemente a los sectores productivos más vulnerables, por ejemplo, a la transportación de los alimentos de los productores campesinos de la sierra y de la costa. En el caso de la sierra, eso ha significado una permanente crítica, una permanente muestra de descontento por parte de la dirección de la CONAIE, porque este hecho económico de aumentar continuamente los combustibles golpea todos los meses a los productores de alimentos que tienen que movilizar su producción a los centros de consumo. Eso es clarísimo. Si ahora que estamos todavía en un momento en el cual no se ha llegado a estos niveles tan altos que se quiere llevar, por ejemplo, con el precio del diésel, se golpea de tal forma a los sectores populares, ¿cómo va a ser cuando suba un 60, 70% más con respecto a ahora? Cuando se habrá más que duplicado el precio del diésel, ¿no? Es evidentemente un golpe permanente a la economía popular,
de los pobladores, de los productores, de los trabajadores, de las clases medias empobrecidas que no han encontrado empleo, que han perdido ingreso, etcétera. Entonces, es una línea de política en la cual supuestamente se está obteniendo recursos para el Estado, porque se deja de pagar ciertos subsidios a los combustibles, pero a costa de la economía de las familias y de las familias más vulnerables. Lasso en algún momento de su campaña también dijo que iba a cesar ese incremento de los combustibles, no lo ha hecho. Es otro incumplimiento más. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Gracias a usted por la entrevista. Gracias al economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas, y hemos hablado con él sobre los primeros 100 días de gobierno, evaluación de la política económica del gobierno de Guillermo Lasso, situaciones que hay que seguirlas analizando de lo que en realidad está viviendo el país en medio de toda la crisis que tenemos, crisis económica, crisis de pandemia, crisis de corrupción, que la corrupción sigue. Pensábamos que con la nueva asamblea no iban a verse los casos como hemos visto estos últimos días, escándalos de asambleístas que han estado gestionando cargos públicos, en fin. Esperemos que este país en algún momento cambie.